Un par de alumnos del instituto me dijeron que hoy no iban a poder venir, que por favor les grabemos la charla, así que em, vamos a grabarla. Les presento a, bueno, Gervasio Ramos Volk. Tiene formación en antropología, 18 años de experiencia como docente en la temática del Estado asiático. Bueno, habiendo dictado clases en la UBA, en diversos grupos de estudio, como el Grupo de Estudios del Este Asiático, y trabajó 14 años en el Instituto Superior de Intérpretes de Idioma Chino, que es de hecho donde yo también estudié y empecé mi formación como profesor de chino. Así que ahí dio varias materias, por ejemplo, cultura, historia, sociedad, filosofía, economía. O sea, Gervasio es un referente en todo lo que tiene que ver China. Yo nunca lo tuve, no tuve, es la primera vez que lo voy a tener como profe, sí lo tuve como compañero de trabajo y es realmente un referente como sinólogo y es una barbaridad lo que sabe de China. Hoy vamos a hablar de filosofía, pero le pueden preguntar de lo que se les ocurre y probablemente Gervasio va a tener alguna respuesta buena para dar, porque realmente tiene muchos años y mucha investigación al respecto. Así que bueno, no sé si hay que agregar algo más. Los dejo entonces con Gervasio. Eh, Creo que estamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, les decía, mi nombre es Gervasio Ramos Folk. Eh, la idea de la charla de hoy, ahora en un ratito les voy a compartir la pantalla, hice un pequeño PowerPoint para que ir guiando la charla. Es una breve introducción a justamente a la filosofía china. Eh, Y ahí ya entramos en una cuestión. Primero una cuestión metodológica. Si quieren, pueden interrumpirme, pueden hacer preguntas si les surgen dudas, no hay ningún problema. Voy a intentar meter todo lo que tengo que decir hoy en la hora y media. Quizás nos extendamos unos minutitos para terminar de cerrar, pero no tengan problema, digamos, pueden interrumpirme, pueden consultarme, eh, pueden pedirme que repita o que aclare alguna cosa, no hay ningún problema. Bueno, eh, filosofía china. A ver. Eh, permitan que voy a compartir un segundito. Justamente, no, estamos a la vuelta. Esperen un segundito que justamente estoy al final. Ahí está. Y ahí la están viendo todos perfectamente. Sí, perfecto. Bien. Yo titulé la presentación Si podemos hablar de filosofía china, porque esto ya de por sí de arranque es un tema de debate. Cuando hablamos de filosofía, eh, sobre todo desde Occidente, hablamos de una tradición que comienza con los presocráticos en la Grecia clásica y posteriormente, como Sócrates, Platón, Aristóteles, como los cristianos con San Agustín y demás tomaron primero el platonismo, después el aristotelismo con Santo Tomás y, bueno, la tradición medieval, la modernidad, los alemanes, franceses, ingleses y demás escuelas hasta hoy. Pero lo que no tenemos justamente en esa tradición histórica del pensamiento es algo por fuera de Occidente. Es más, el concepto de filosofía, digamos, de amor o por el conocimiento o por el pensamiento, es netamente occidental. Entonces, China ¿tiene escuelas de pensamiento? Sí, muchísimas. Muchas de ellas, si yo les hablo de confucianismo o taoísmo, por ejemplo, eh, a simple vista y desde estos hemisferios, eh, uno puede pensar, pero esos son religiones, ¿no? Eh, ¿Podemos hablar de una diferencia entre la religión y la filosofía en China? La verdad, sí. Es más, vamos a ver ahora cuando analicemos que
la idea, por ejemplo, del confucianismo como religión, como adoración a Confucio, es muy tardía en la historia del propio confucianismo. En el taoísmo vamos a ver que hay dos vertientes distintas, el taoísmo filosófico y el taoísmo religioso. Y finalmente, cuando veamos la otra corriente que vamos a ver, que es el budismo, que no es China, es de la India. Y también ahí podemos separar lo profundamente filosófico del budismo con la parte religiosa, aunque ahí ciertamente está más unido, más entrelazado entre sus ideas, sobre todo porque toda la tradición es salvífica, busca la salvación de las personas. En el budismo de todos los entes, no solo de las personas. Bien, Sima Qian, el primer gran historiador de la historia de China, justamente del siglo I antes de Cristo, es el cronista de la primera gran dinastía china, que es la dinastía Han. No la primera dinastía que unifica a China, esa es la Qin, con Qin Shi Huangdi, el primer emperador, tan conocido, lo habrán visto muchas veces en Los soldados de terracota. Eh, bueno, la verdad es que la dinastía Qin, tildarla de dinastía es extender un poco el concepto, porque fue él y 15 años de su hijo, hasta que lo derrocaron y cayó la dinastía. Dos emperadores, a duras penas podemos hablar de una dinastía, pero no hay que quitarle justamente el logro de haber unificado China. Es más, es una figura que, bueno, Sima Qian lo va a demonizar a él. Va a cuestionar sobre todo su brutalidad, su gobierno cuasi despótico. Bueno, de esto que están ustedes viendo, la escuela de la ley o el legalismo es a la cual él va a adscribir. Es una filosofía profundamente pesimista que cree que el ser humano es una criatura vil que solo es controlada bajo el peso, el rigor de la ley y la bota de la ley. La única forma de que se comporte correctamente es ante el temor del castigo. Eh, Después, en este momento no vamos a poder profundizarla porque no llegamos a tiempo, pero es profundamente interesante la escuela legalista. Hoy en día, Xi Jinping, el presidente de China, toma algunas cosas del legalismo. Cada tanto en sus discursos suele citar a Han Fei, que es el padre del legalismo. Irónicamente, a Han Fei murió en una cárcel de Qin Shi Huangdi. Las ironías de la historia. Bien, justamente Sima Qian, les decía, habla de 6 escuelas de pensamiento de antes del nacimiento de Cristo, digamos, del periodo antiguo chino. Son la escuela del yin y el yang, que es la primera, la más mística, si se quiere. Es de la que surge lo que hoy en día nosotros podríamos llamar la cosmología china. ¿Quiénes la practicaban? ¿Quiénes la llevaban adelante? Los magos, los astrónomos, los consejeros mágicos de los emperadores, sobre todo los emperadores Zhou, que es esa pseudo dinastía del periodo que se llama feudal, antes de la unificación, del periodo de primaveras y otoños y antes. Eh, ¿Qué es lo que hacían? Adivinaban el futuro, aconsejaban a sus reyes, príncipes y emperadores con horóscopos y explicaban cómo estaba compuesto el mundo con lo que es el Wu Jing, los
cinco elementos y las fuerzas contrapuestas, antagónicas del yin y el yang. Eh, el yin, la fuerza femenina, fría, pasiva, metálica, inactiva, y el yang, la fuerza cálida, masculina, activa, fuerte. Estos dos aspectos están en todas las cosas universales. En cambio, los cinco elementos, que son distintos a los cinco elementos aristotélicos. Los llamamos aristotélicos, aunque los teorizó un presocrático que se llama Empédocles, gran filósofo, que hablaba de una situación bastante similar, porque no hablaba del yin y el yang, pero hablaba de dos fuerzas, el amor y el odio, y la interacción entre estos cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, que conocemos todos, y el amor como unión y el odio como separación, producían el resto del cosmos. En China tenemos cinco elementos: el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Cada uno está vinculado con un punto cardinal. Y acá aparece algo profundamente chino, que nosotros no tenemos. Cuando hablamos en Occidente de puntos cardinales, hablamos de cuatro, ¿no? Norte, sur, este y oeste. China tiene un quinto punto cardinal, que es, se podría decir, hasta el más importante de todos, que es el centro. No solo hacia dónde, sino siempre el punto donde yo me encuentro y donde se encuentra China. Siempre recuerden que China es el reino del centro. Bien, cada uno de estos puntos cardinales está asociado a un elemento y a una fuerza. De esto, y sobre todo el yin y el yang, surge un método de adivinación. Históricamente tenemos, digamos, si nos ponemos eh, en la búsqueda arqueológica, los primeros caracteres chinos están grabados en caparazones de tortuga y en escápulas, en omóplatos, que se grababan, se tiraban al fuego, el fuego los quebraba y de acuerdo a la forma de esas grietas se hacía adivinación del futuro. Se encontraban los momentos propicios y nefastos para emprender una guerra, un cultivo, alguna decisión de Estado, etc. Y ahí tenemos el surgimiento del idioma chino escrito. Y les decía, del yin y el yang, el yin como una línea continua y el yang como una línea discontinua, surge, y la combinación de estos ocho, aparecen los primeros ocho trigramas del I Ching. Y la combinación de dos trigramas da los 64 hexagramas del I Ching. El I Ching es el primer gran libro de adivinación y de filosofía que tiene China. Cada uno de los apartados relacionados a uno de los 64 hexagramas exuda concepción cosmológica china. Y tiene una cuestión particular, que es la lectura que pone el lector en base a la pregunta que está haciendo y lo interpreta de acuerdo al presente, a esa duda que tiene y así ve el futuro. ¿Por qué es esto importante incluso para la gran escuela filosófica china al día de hoy y a través de toda su historia? Si nosotros podemos decir que justamente el debate entre platónicos y aristotélicos, justamente y después matizado con la tradición judeo-cristiana, son la filosofía básica, articuladora de toda la cultura occidental. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuál es
la filosofía articuladora de toda la cultura oriental y sobre todo china. Entonces, ¿qué me contestarían? ¿Qué nombre les viene a la mente? A mí me viene Confucio, pero yo no sé nada de filosofía china, así que Sí, a mí Confucio me... o Lao Tzu. Sin saber, sí. la pegaste. Bueno, Confucio. entonces tengo el curso aprobado. Confucio era un funcionario, un maestro. Era un funcionario de un reino pequeño de el finales del periodo de primaveras y otoños, que es justamente el momento cúlmine de lo que es la dinastía Zhou, que les decía, del periodo feudal, donde él veía la disolución del mundo en el que él vivía. Él vive en un periodo de crisis, no como el que va a venir justamente después de que él muera, pero él ya puede atisbar la caída del sistema en el cual él vivía. Y eso lo va a movilizar a intentar encontrar una solución. Lo interesante es dónde la encuentra. La encuentra en el pasado. Si hay algo que era Confucio, era un conservador. Como un buen conservador, ve en un pasado que realmente nunca existió. Ese pasado dorado, esa era dorada, donde todo era tranquilidad y los hombres se comportaban correctamente todos, siguiendo los principios. No es que, a ver, periodo Chou, si bien duró más de 1000 años, eh, tuvo sus guerras, tuvo sus problemas, digamos, no, no era un paraíso. Pero él va a ir a buscarlo ahí. Ahí tenemos justamente el final del periodo de primavera y otoño, y ahí, con la flechita, si lo pueden ver, está Lu, donde él fue funcionario. Cada vez que tuvo que entrar en intrigas de la corte, Confucio perdió y terminó exilado de la corte y dedicándose a lo que mejor le salía, que es la enseñanza. Tuvo decenas o cientos de discípulos y al día de hoy no tenemos un libro escrito por Confucio. Lo que se llaman las analectas de Confucio, si alguna vez escucharon Confucio dijo tal cosa, o como decía Confucio, es la recopilación de sus dichos en un formato bastante socrático de preguntas y respuestas de sus discípulos. Y acá tenemos que creerles, porque no es que lo escribió él, sino que se lo compilaron las personas que vinieron después. Pero bueno, él se va a ocupar de mencionar que lo importante es el conocimiento. La conducta de de las personas tiene que estar basada en la sabiduría. Y la sabiduría viene de el conocimiento de los clásicos. Los 6 libros clásicos que él recomienda leer son justamente clásicos de la dinastía Zhou. Son el primero de todos, el que acabamos de ver, el I Ching. Una de las anécdotas dice que el maestro leyó tantas veces el I Ching que tuvo que encuadernarlo 6 veces. Ustedes saben, no sé si alguna vez vieron un libro chino clásico. Son varillas de bambú, las cuales están escritas verticalmente y unidas por tiras de cuero. Esas tiras de cuero, de tanto uso que le dio, se cortaron y tuvo que reencuadernarlo 6 veces a lo largo de su vida. Después está justamente el libro de la historia, el libro de la poesía, el libro de los ritos, los anales de primaveras y otoños, que hay quienes dicen que quizás es el único que escribió él, y el libro de la música. En estos vamos a encontrar cómo llevar adelante rituales, qué tipo de música hay que escuchar, cómo comportarse
de acuerdo a cómo lo hicieron los ancestros. Y sobre eso él va a construir su filosofía. Estos que tengo acá son justamente los 4 libros canónicos del confucianismo que son posteriores a él. La gran ciencia, la doctrina del justo medio, son textos muy cortos, muy condensados en doctrina confuciana, pero tienen algunos, la gran ciencia tiene 2 páginas. Es con lo cual los niños no solo lo memorizan, sino que muchas veces aprenden chino. Las analectas son justamente los diálogos de Confucio con sus discípulos, y finalmente el mencio, que es en el mismo formato que las analectas, las enseñanzas de su discípulo más famoso, que técnicamente no es su discípulo, era discípulo directo del nieto de Confucio, es su sucesor. Hay quienes lo llaman el Pedro, como Pedro a Jesús, Mencio lo fue a Confucio. Fue el que sintetizó el pensamiento confuciano y lo hizo popular. Sí, Alan. ¿Qué tal? Disculpe la pregunta, pero No, ya vienen mencionando un par de veces a Aristóteles, más o menos estamos hablando de la misma época, y sí, menciona la doctrina del justo medio. Justamente Aristóteles también hablaba exactamente de lo mismo. ¿Hay sí. influencia acaso de No, hacer cosas no. que se dieron Lo que simultáneas? hay son algunas ideas justamente de que dicen que hay algunos escépticos, filósofos escépticos, que han podido llegar a tener contacto con la India y con el escepticismo budista. Pero no, a ver, de hecho son justamente, son contemporáneos prácticamente. Habla Claro. también de cierta universalidad del pensamiento humano. Digamos, las preguntas que se estaban haciendo los griegos, los chinos también se las estaban haciendo. Igual la doctrina del justo medio no es la misma que que la de Eh, Aristóteles. pero los términos justo él habla del justo Sí, medio. justo, vamos a Ah, ver. Pero sí, excelente. es más, a ver, el budismo es la doctrina, es la enseñanza del medio, el camino del medio. Entre el ascetismo absoluto y el hedonismo, el budismo va por el medio, que es la iluminación que tiene Siddhartha, el Buda, después de descubrir el sufrimiento. Ya vamos a llegar a eso. Muchas gracias. No por nada. Bien, Confucio es un ferviente defensor de las jerarquías. Las famosas 5 relaciones confucianas son realmente la columna vertebral de la sociedad china. Estas son, bueno, padre e hijo, soberano súbdito, esposo, esposa o hombre, mujer, hermano mayor, hermano menor, y después hay una quinta, que es la única que podríamos decir que es equitativa o simétrica, que son los amigos. Pero los amigos obviamente tienen que respetar las anteriores, digamos, no puede haber un amigo de 50 años con uno de 20, porque justamente la edad entraría a jugar, o no puede haber amistad entre el hombre y la mujer, y ahí tenemos la postura de Confucio en uno de los debates más grandes de la historia de la humanidad. Bien, ¿cuál es para ustedes, y sobre todo entre las primeras dos, padre e hijo o soberano y súbdito, la más importante para Confucio? Padre e hijo. Yo les voy a poner un ejemplo que justamente es una de las analectas, una de las preguntas, que viene y le comentan a Confucio, uno de sus discípulos, que se enteró de una persona cuyo padre había robado ganado, ¿no? Vino la Guardia Real a buscarlo a su casa y este hijo lo entregó. Se enteró de que su padre era un delincuente y les enseñó a los guardias dónde estaba escondido.
con un respeto total a las leyes y a su rey. ¿Qué es lo que responde Confucio? ¿Hizo bien este hombre o hizo mal? Hizo bien, ¿no? Confucio va a decir que hizo mal. Mal. Que un hombre que no es filial para su padre, que no es leal para con su padre, difícilmente podrá hacerlo para con su rey. Una cuestión central en todo el confucianismo y un debate después con otras escuelas es que la lealtad empieza por casa. Uno quiere más y es más leal con las personas que más conoce y más cercanas está. Bien, y aquí tenemos justamente lo que son las virtudes confucianas. Esas conductas, esas formas de actuar que Confucio va a remarcar como las correctas de un hombre noble. A él le importa, muchas veces parece hasta casi como si le estuviese hablando al soberano, pero el soberano va a gobernar y su legitimidad no desde el cielo, él va a hablar del mandato del cielo, sino de la virtud. Es más, un soberano que carece de virtud va a perder rápidamente el mandato del cielo. No es por sangre, es por conducta. Es más, cuando un soberano, un emperador, pierde el mandato del cielo, el cielo hace caer sobre la tierra desastres. Normalmente estos desastres se manifiestan en sequías, inundaciones, terremotos y el peor de todos, el que realmente marca la pérdida de legitimidad divina, rebeliones campesinas. Cuando los campesinos, los súbditos, dejan de reconocer al soberano, es que éste perdió el mandato del cielo. Bien, justamente, un hombre correcto debe comportarse con el yi, con la justicia. Y la justicia es todo lo que no es el provecho. Uno actúa pensando en el otro antes que en uno. Y lo importante es que todo esto que yo les voy a decir tiene que nacerle naturalmente. Si es forzado, está bien, pero hasta ahí. El verdadero hombre de bien, el príncipe, el caballero, le nace de adentro. Y la mayor virtud de todas es el rey. La benevolencia o humanidad. Son las dos traducciones que se han aplicado al concepto. De hecho, justamente el carácter es el de persona más el de dos, que es pensar en el otro antes. ¿Y por qué se lo traduce también como humanidad? Porque es lo que nos diferencia de las bestias. El verdadero ser humano es un hombre con rey. Si no puede comportarse con Ren, algo le falta. Con la pregunta que les hice hace un ratito, el Yao o la piedad filial. En esas 5 relaciones, el lado izquierdo, en este caso el que tiene mayor autoridad, cuida y protege amorosamente a la mitad derecha, a la mitad más débil. Un padre cuida a su hijo, es estricto, y el hijo ama a su padre y lo respeta ciegamente y lo obedece. Pero es una relación profundamente jerárquica, pero positiva.
hay una relación de amor y de autoridad. No necesariamente amor romántico, pero amor. Bien, el Li o los ritos son centrales en el confucianismo. Las personas se comportan de acuerdo a los ritos. El mayor de ellos y el más central de todos es el culto a los ancestros. El culto a los ancestros es la forma en que nosotros respetamos esas tradiciones. Y si nosotros podemos ser filiales para con aquellos familiares que vinieron antes de nosotros y hoy están muertos, podemos serlo para con los vivos. Esto es central de Confucio. A Confucio le importa el ahora y los vivos. Cuando le preguntan, maestro, ¿qué pasa una vez que morimos? ¿Qué contesta Confucio? Si no sabes lo que es la vida, ¿por qué te preocupas por la muerte? No es un culto religioso a los fantasmas o a los espíritus de los antepasados. Es la forma de respetar la estructura social en la que viven y el amor a la lógica familiar, de una forma profundamente ritualizada y carísima. Otra de las escuelas, justamente, y los principales opositores al confucianismo son los moístas, los seguidores de Mozi, que justamente le van a acusar de esto. Mozi plantea el amor universal, el amor omnimodo. Uno no ama más a su padre que al padre del vecino. Uno tiene que amar a todos. Si no puede amar a todos, no puede amar a nadie, dice. Y se van a quejar de los ritos, porque dicen que los ritos son despilfarro. Es irónico porque en este momento es una escuela que hoy en día no tiene casi alcance, digamos, nadie es moísta en China, aunque Mao Zedong en su momento los rescató del olvido y los reivindicaba bastante. eh, Fue en su momento, en este periodo que estamos hablando, de los principales contrincantes de los confucianos en el debate de ideas. Si les interesa, vamos a tener que llegar a otra clase, pero son interesantísimos. Mozi era un caballero andante especializado en la defensa de los reinos y de estrategia en ya el periodo de los estados combatientes. Filósofo y guerrero especializado en defensa y profundamente enemigo de la guerra. Pero bueno, lamentablemente vamos a tener que dejarlo un poco de lado. Bien. La rectificación de los nombres, como decimos acá, es lo que va a plantear es que las personas deben comportarse de acuerdo a su título. Si uno es un padre, tiene que comportarse como padre. Un rey se comporta como rey. Y cuando la esencia que sale de nuestros nombres se cumple en la vida real, hay armonía social. Si un padre se comporta como un hijo, estamos en la lona. El son, la lealtad o equidad, y el yu o el altruismo son equivalentes y contrarias. Y las más cristianas de todas es trata a los otros como quieres que te traten a ti y no trates a los otros como no quieras que te traten a ti. Lo dijo Jesús, lo dijo Confucio. Y más o menos es universal en casi todas las religiones. Y quizás de todas las enseñanzas religiosas, lamentablemente la que menos respetamos los seres humanos. Pero bueno, estos son sus discípulos y sus continuadores, les decía, Conchi o Zizi es su nieto, que va a ser a su vez el maestro de Mencio, y Chunzi son los dos
las dos ramas del confucianismo temprano, cuando se separan, van a ser bastante contrapuestos, van a debatir muchísimo ellos dos y toman las enseñanzas de Confucio y los dos van a debatir sobre un aspecto central, que es la naturaleza del hombre, la naturaleza humana. Mencio, que spoiler alert, ganó ese debate y es el que quedó, o sea, recuerdan, el libro, el Mencio, va a quedar como un libro canónico, mientras que Junzi pasó al olvido. Mencio va a decir que el hombre es bueno por naturaleza. Uno de los ejemplos típicos que va a poner es si un hombre ve a un niño que está por caer en un pozo, se le va a fruncir el corazón y va a intentar ayudarlo. Eso que le nace, podríamos llamar instintivamente, le nace naturalmente, es la demostración de que es bueno. Chunzi, en cambio, eh, que va a ser el maestro de Han Fei, el padre del legalismo, cree que el hombre es malo por naturaleza y que la cultura, las leyes y la sociedad son las que lo controlan y restringen esa naturaleza malvada, egoísta, eh, con deseos constantes, con hambre, apetito sexual, codicia. Eso le nace naturalmente al ser humano y es la sociedad la que lo restringe. Debate Hobbes, Locke, Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. Bueno, los chinos la estaban teniendo unos 2000 años antes de ese debate. Bien, ¿alguna duda, consulta sobre Confucio? Hay obviamente muchísimo más que ver de él. Es más, es una persona que cuando muere piensa que fracasó, que no logró convencer a la suficiente gente. Y van a pasar, de hecho, 300 años hasta que sus enseñanzas van a ser realmente tomadas por el Imperio Han y ahí vamos a decir China se vuelve confuciana. Antes de eso, y durante todo el periodo de los reinos combatientes, todas estas 6 escuelas que yo les mencioné están en constante pugna, en debate sobre cuál es la forma correcta. Confucio, más allá de todo, es una persona que le importa la ética y la filosofía política, si la tuviésemos que determinar hoy en día en las grandes escuelas filosóficas. Lo que a él le importa es cómo deben comportarse las personas. Deja bastante de lado la metafísica, la ontología y demás ramas y preguntas. Eso va a tener que esperar 1500 años para que el confucianismo tenga realmente una explicación metafísica trascendental, con lo que se dio en llamar el neoconfucianismo de la dinastía Song, a partir de el 980 después de Cristo en adelante. La parte metafísica se la va a dejar a la escuela de Lin Yang. Como se los dije, Confucio leía el I Ching, o sea que eso lo veía desde ese punto de vista, y a otro contemporáneo, que es Lao Tzu, el padre del taoísmo. Y acá tenemos comenzamos con una gran diferencia entre Lao Tzu y Confucio. Confucio es una figura histórica registrada, existió, hay infinidad de pruebas historiográficas de su existencia. Lao Tzu, no. No podemos saber. Hay fuertes debates sobre cuál fue su verdadero nombre. De hecho, Lao Tzu significa viejo maestro.
digamos, es un nombre más genérico imposible, una figura cuasi mitológica. Muchos taoístas van a escribir relatos de encuentros entre Confucio y Lao Tzu, en los cuales debaten, y obviamente siempre Lao Tzu le pasa el trapo y lo termina dejando con la boca abierta, mostrándole alguna verdad trascendental. Obviamente esos debates no existieron en la realidad y son formas de debate por escrito o la pugna entre que cuál escuela triunfaría. Bien, primero tenemos que hablar de dos taoísmos distintos. Dao Ya o taoísmo filosófico, que es el que voy a hablar más hoy, y el Dao Yao, que es el taoísmo religioso, que es un taoísmo bastante tardío. De hecho, surge mayoritariamente entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, cuando ciertas prácticas mágicas se fusionan con la filosofía taoísta. Y ahora les voy a explicar un poquito, pero es algo que hay un historiador, un filósofo chino del siglo XX, se llama Feng Yulan, que cuando habla justamente de esta división, va a decir que incluso se contradicen en lo más esencial. Ahora vamos a ver por qué, pero el Tao, digamos, y el taoísmo filosófico plantea que hay que respetar la naturaleza. Lo central es respetar las leyes naturales. No hay que temer a la muerte porque la muerte es natural. Mientras que el taoísmo religioso lo que busca es justamente la inmortalidad. No es tan simple, no es tan antagónico realmente. Si uno escarba un poquito la pintura, va a encontrar muchos más puntos de contacto, pero a simple vista son contradictorias la religión y la filosofía. Bien, los tres grandes libros que incluso hay excelentes traducciones al castellano son el Tao Te Ching, el Zhuangzi y el Liezi. Los tres se consiguen, están traducidos por un español, se llama Iñaki Preciado Idoeta. Hoy en día es un bonzo tibetano, es un budista que vive en el Tíbet. Eh, a finales de la década del 70, por su traducción del Tao, ganó el Real Premio Nacional de Traducción en España. Es una obra maestra de filología. Si pueden conseguir esa edición, creo que lo edita Kairos, háganlo porque es una obra Diferente. maestra. Si no pueden leerlo en el chino original, usen esa traducción que no tiene desperdicio. Y tradujo justamente los tres. De hecho, el Tao de él tiene las tres versiones arqueológicas, digamos, se han encontrado diferentes versiones del Tao, que también es un problema. No podemos decir que Lao Tse lo haya escrito ni haya existido realmente, y tampoco podemos decir que el Tao es un libro uniforme. Hay tres versiones que se han encontrado en diferentes sitios arqueológicos, que algunas tienen unos pasajes, otras tienen otros, se repiten, están en órdenes distintos. En un libro vivo. Era un libro que se iba reeditando y reescribiendo por los taoístas de la época. Más o menos como la Biblia hasta el concilio de Niza cuando dijeron, bueno, esto es así. Eh, bien. A ver, esperen Perdona, que acá tengo ¿hay alguna pregunta ¿podrías, en el chat? ¿podrías repetir el nombre del traductor, por favor? Iñaki Preciado Idoeta. Muchas gracias. Bien.
Por otra parte, justamente el taoísmo religioso es el más asociado a la alquimia, a los elixires de la vida eterna, eh, y a la meditación, a la transmutación del cuerpo, con el objetivo de alcanzar la inmortalidad. La inmortalidad es un proceso de, a ver, ¿cómo decirlo? De trascendencia, de salvación. No es una inmortalidad y acá revelo mi edad, de Highlander. No es una persona que vive y simplemente no se muere. Es justamente la transmutación del cuerpo en algo, en una materia celeste, en lo que se llama la construcción del cuerpo dorado. Está la alquimia interna y la alquimia externa. La primera, la externa, era justamente eso: alquimistas, magos, destilando sustancias y produciendo bebidas mágicas que curaban el cuerpo, fortalecían, etcétera. Y acá entre nos, muchas eran ridículamente venenosas. Una de las más poderosas, justamente, que se llama el elixir de cinabrio. No sé si acá hay algún geólogo o químico. El cinabrio, que es un cristal de un rojo traslúcido bellísimo, es sulfuro de mercurio. Imagínense lo que le hace al cuerpo beber un destilado de sulfuro de mercurio, azufre y mercurio. Muchos dicen que el primer emperador murió después de tomar eso. La tumba de él, que fue hallada, digamos, y está rodeada justamente de los soldados de terracota, aún no fue abierta. El gobierno chino prohíbe la apertura hasta que tengan la tecnología para preservar lo que hay por dentro. Hay quienes dicen que se han tomado muestras espectrográficas del aire en torno y que las concentraciones de mercurio son muy elevadas. La leyenda dice que justamente su ataúd está en un lago de mercurio. Mercurio, el único metal que es líquido a temperatura ambiente y que se evapora de nada y es veneno para el cuerpo. Bien, justamente acá estos son los tres personajes augustos o celestes, son de los principales dioses del taoísmo. Es Juan Di, el emperador amarillo, Lao Tzu y el dios del cielo. Mientras que, le decía, el taoísmo filosófico está basado mayoritariamente en el Tao, de King, el libro más famoso. Bien, vamos con conceptos básicos del taoísmo. Primero y principal, el Tao. Tao normalmente se lo traduce como la senda, el camino. Confucio habla del Tao, no es el mismo Tao. Sería una charla entera los puntos de contacto y diferencias entre el Tao para las diferentes filosofías, porque es un concepto que aparece en todas. Pero el Tao, para el taoísmo, para el Tao Te Ching, de hecho, comienza el primer verso, está escrito en verso, dice: el Tao es lo innombrable. Al Tao que llamamos Tao no es el verdadero Tao. Ya ahí le marcamos el tono a la obra. El Tao es el principio primero y último de todo. No es nombrado, no tiene forma, no tiene un origen ni tiene un fin, pero no es Dios. No tiene tampoco voluntad. Todo lo que se puede decir del Tao, justamente, niega al Tao, porque es justamente lo que no puede ser alcanzado.
No puede ser ni siquiera alcanzado por el lenguaje. Pero del Tao provienen todas las cosas. Primero estaba el Tao, del Tao surge el uno, del uno surge el 2, del 2 el 3 y del 3 las 10.000 cosas. Cuando en China se habla de las 10.000 cosas, es de todo. Se habla de la totalidad. El Tao Te Ching es justamente un libro de profundo valor metafísico. Lo que intenta justamente es explicar los principios básicos de la realidad. Y con una segunda parte, que sería la parte más política, de cómo deben comportarse las personas. Político-ética, ¿no? Bien. La segunda palabrita del Tao Te Ching es justamente el Te, la virtud. Si bien esto es una simplificación, cuando pensamos el Tao es todo potencia, es todo poder, pero no tiene límites. El Te, o virtud, pero no lo piensen solamente con el concepto de virtud moral, sino como virtud como propiedad de las cosas, como contorno, como forma. Es justamente lo que delimita al Tao. Forma y esencia, si les gusta, que es violentar la esencia del Tao con conceptos profundamente occidentales. Pero para que se empiecen a hacer una idea eh, de lo que es. Si ustedes creen que yo les voy a poder explicar cabalmente qué es el Tao en media hora, eh, me sobreestiman. Pero eh, es esa idea, es ese principio y esa guía. ¿Cómo nos acercamos al Tao? A través del Wu Wei, de la no acción. Justamente, yo les decía, a ver, esto vamos a hacer una recapitulación. ¿Quiénes son los primeros taoístas? Taoístas son personas que ante esta misma crisis social que les hablaba en Confucio, en vez de enseñar y de meterse en intrigas y política palaciega, rehuyen de eso y se refugian en las montañas y los bosques. Se vuelven ermitaños. Escapan de la sociedad y de lo artificial de la sociedad. Chun-Tzu, ¿se recuerdan que les decía que veía lo positivo en lo artificial y en la sociedad y lo negativo en la naturaleza? Bueno, es el anti-taoísmo. En el Tao lo natural es positivo, pero no por bondad, es porque es lo natural, porque es como deberían ser las cosas. Y todo lo que viene del hombre, lo artificial, lo corrompe y lo lleva por el mal camino. Y la forma de obrar es no obrando, no haciendo nada. No es la quietud, no es el inmovilismo, no son los anacoretas del temprano cristianismo que se subían a una columna con una plataforma y ayunaban ahí arriba, sino que se alejan e intentan vivir de la forma menos artificiosa posible. Viven en la montaña, estudiando y contemplando esa naturaleza, la armonía de la naturaleza, contemplando el Tao,
y haciendo prácticas de las cuales van a surgir justamente la alquimia taoísta, que es la piedra fundamental después de lo que va a ser el taoísmo religioso. Muchos discípulos van a buscar a estos ermitaños, a las montañas sagradas donde ellos habitan, y en las cuales habitan justamente los espíritus. Después la mitología va a hablar de montañas huecas en las que habitan los inmortales. Los inmortales son los santos taoístas, son aquellas personas que trascendieron y se unieron con el Tao, por consiguiente ya no pueden morir. ¿Te puedo hacer una Y pregunta? sí, Los que se fueron a vivir a las montañas, ¿de ahí surgen los clanes? no. Los clanes, de hecho, ya vienen de antes. El clan, la estructura clánica es la forma en la cual está articulada la familia en China. Mm. No, esto quizás tendría que Pero haberlo yo explicado antes cuando hablé de Confucio. me No refiero a los pensemos clanes familia como antiguos. familia nuclear, Ujú. mamá, papá, hijos, Sí, sino que son familias ampliadas con los padres, abuelos, tíos. Muchas veces justamente viven en aldeas. claro, Muchas de esas aldeas están asociadas yo a lo un que te mismo clan. preguntaba con respecto a los clanes era porque como tenían prácticas alquimistas, si esto tenía que ver con esto. No, a ver, eh, los clanes en China son justamente una estructura familiar. Ujú, Cómo está armada el parentesco y la vida cotidiana. Mientras que la alquimia, que comienza, digamos, justamente en la escuela del Yin y el Yang, en el Wujing, en algo que yo no les mencioné, que hoy en día se sigue practicando, en el Feng Shui. ah, El Feng Shui, dos caracteres, agua y viento, de hecho viento y agua, eh, es el origen de hoy en día los llamaríamos agrimensores. Es la persona que te dice, no construyas acá tu casa porque acá crece el río. O fíjate porque la corriente de aire te va a llevar, te va a volar las ventanas. ujú. Obviamente con una carga mística muy grande, ¿no? Pero viene de ahí. Sí, Alan. Gracias. Y es una pregunta porque justo habla de la alquimia, habla tanto desde el punto de vista por ahí físico y espiritual, ¿no? Y después lo que sucedió con la alquimia fue que desde el punto de vista occidental, ¿no? Fue que se manifestó en, por ejemplo, convertir el plomo en oro, pero tiene también un trasfondo que venía de la parte filosófica, de la parte más esotérica, diría yo, que es ese visita interior a terra rectificando invenies occultum lapidem, ¿no? Ese Sí, visita al interior de la tierra y rectificando, encontrarás la piedra oculta. sí, Convertir, el surgimiento de la piedra claro, filosofal como depuración del cuerpo internamente. y el espíritu. Claro, exactamente, la parte de convertir las impurezas personales en algo bueno. ¿Va por ese lado en el sentido Muy religioso parecido, por o...? eso se habla, Ah, obviamente el concepto de alquimia es un concepto occidental, digamos, los chinos no es que tienen un concepto de alquimia, tienen, por mm, ejemplo, el Neidan o alquimia interna, es justamente la construcción, cuando la piedra filosofal es lo que ellos llamarían el cuerpo dorado, es la claro. transmutación del cuerpo espiritual, en la cual se van convirtiendo los órganos a un simulacro trascendental de esos propios órganos. Se van Mm, transmutando a través de prácticas, recitaciones, ejercicios similares al yoga, o por la bebida justamente de medicinas y pociones mágicas, con el objetivo justamente de prolongar la vida y alcanzar la inmortalidad. Pero esa inmortalidad justamente es una trascendencia espiritual. excelente. Pero sí, se habla justamente de alquimia taoísta porque son muy similares. Es más, los alquimistas taoístas son justamente los que descubrieron la pólvora. Un alquimista taoísta se encontró justamente un texto que dice, cuidado, no mezcles tal cosa con tal cosa, digamos, sulfuro con, con carbón y azufre, digamos, azufre con potasio, digamos, porque explota. Bueno, Excelente, muchas justamente gracias. después los chinos van a tomar eso. ¿Ustedes conocen los tres inventos que cambiaron el mundo según Francis Bacon?
Bueno, la La pólvora uno, pólvora, sé. la brújula La y la clave. imprenta. La pólvora revolucionó la guerra, la brújula el comercio y la navegación, la imprenta el conocimiento. Los tres inventos son chinos y en China no revolucionaron nada. Hoy podés agregar que también es invento chino la inteligencia artificial. Sí, también. Que no haya revolucionado nada en China está por verse. Pero Es decir, justo justamente, eso, la, justo. Este es distinto. por eso, la pólvora la usaron para fuegos artificiales. Obviamente hay aplicaciones bélicas, pero no tan grandes como fue en Occidente. La brújula se usaba justamente en geomancia, en, en Feng Shui. Y la imprenta fue un invento sobre todo de los taoístas, perdón, de los budistas para difundir los sutras. Bien, hay un autor, historiador de la ciencia en China que se llama Joseph Needham, falleció hace 25 años, con casi 100 años, y tiene una obra descomunal, tiene una enciclopedia de 22 tomos de la historia de la ciencia en China, eh, amigo personal de Zhou Enlai. eh, Nada, si les interesa la matemática, la astronomía, la química, la física, la arquitectura, cada tomo es realmente una obra maestra de la documentación de la historia de la ciencia. Eh, Bien, volvemos a los taoístas. Justamente en esto de la alquimia y demás es eso, el Wu Wei, la no acción. Y la no acción es, yo les decía, no es no hacer nada, sino que es actuar sin intención, actuar naturalmente. Es comer porque hay que comer, dormir porque hay que dormir, porque es lo natural. No comer para saciar el sabor, trabajar para obtener los alimentos, no para enriquecerse. Y de esa forma justamente se van a lograr las cosas. Justamente, eh, aquí les pongo, por ejemplo, dice, el taoísmo previo plantea, y esto se ve justamente en la política, porque un buen soberano taoísta tiene menos leyes, tiene, no necesita castigar, porque justamente si no hay riquezas, no hay codicia, si no hay frontera, no hay guerras. Entonces, reducimos el conflicto reduciendo las expectativas y viviendo una vida simple en comunión con la naturaleza. Y finalmente, y algo central de la metafísica china histórica, digamos, y que permea a todo, que es la reversión. La reversión es el camino eterno del Tao, dice Lao Tzu. ¿Qué significa esto? El universo es circular y está compuesto de opuestos, y los opuestos devienen en su antítesis. El día, cuando llega al sumum del día, se vuelve noche. Y la noche, cuando llega al momento más oscuro, amanece. La vida, cuando llega a la cima, se vuelve muerte. Y de la muerte surge la vida. Las estaciones del tiempo es así. El año es circular. La cosecha es circular. Y ese es el principio básico del Tao. Y eso sí está en todas las filosofías. La reversión es el camino eterno del Tao. Y si nos gusta compararlo con Occidente, es profundamente dialéctico. Y ahí hay una cosa que yo no les mencioné, digamos, para entender y sobre todo ahora cuando veamos un poquito de budismo, que es
Occidente y a nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto entender el Tao y el budismo desde acá? Porque desde Parménides, cuando en el debate de Parménides sobre uno no cruza el mismo río dos veces y la realidad es permanente cambio, y Parménides le dice, la realidad no cambia porque el ser es, y si es, no puede no ser, y ahí aparece el famoso principio no contradicción, que es la base, la piedra angular de la filosofía occidental. Si algo es, no puede no ser, ¿no? Y por consiguiente, se es o no es, y hay un tercero excluido, ¿no? Perfecto. En China no existe el principio de no contradicción. Justamente, si la reversión es el camino eterno del Tao, en el día existe la noche. En el invierno más crudo está contenido el verano. Y cuando nos metamos ahora con el budismo, las cosas son y no son a la vez. Y eso es lo que nos complica la existencia. En Occidente tuvimos que esperar hasta la llegada de Hegel para resolver el mayor debate de los presocráticos. Para entender que el acá y el ahora es ahora, pero dentro de 10 minutos ya no es ese ahora. Entonces, es y no es. Y que el principio de no contradicción es falso. No nos metamos con Hegel porque no terminamos nunca más. Y nos podemos olvidar de China y demás y estar años discutiendo la fenomenología del espíritu. Bien, vamos un poquito con el budismo, ¿les parece? El budismo, yo no lo había mencionado hasta ahora, porque tiene esta particularidad, no es China. Es la filosofía que vino de afuera. Y es más, es la primera religión. Por más de que había dioses, había espíritus, religión, cuando la pensamos como religión institucional, la primera que hay en China es el budismo, que viene de la India. Es más, hay, nuevamente citándolo a Feng Yulan, podemos hablar de dos budismos. El budismo en China y el budismo chino. No son lo mismo. El budismo china, que es el budismo indio que viene y viene con sus sutras, son los textos sagrados budistas, son la palabra del Tathagata, del Buda. De hecho, comienzan con el Tathagata dijo, o escuché de su boca, o me contaron que él dijo. Así comienzan todos los sutras. Eh, Están escritos en sánscrito. En China no hablan ni leen sánscrito. Entonces, los que lo lograban leer era un grupo muy pequeño de eruditos, normalmente de gente de la corte, que podían tomarse, y son los primeros monjes. Y lo primero que hacen es emprender la tarea hercúlea de traducir los sutras al chino. ¿Y qué van a hacer cuando los traducen? Van a tomar términos taoístas, en muchos casos. El concepto del Wu Wei, de la acción, o el Wu Min, el no ser, es profundamente taoísta y va justamente a reemplazar los términos en sánscrito. Y cuando los reemplaza, por esa magia del campo semántico, se
produce un sincretismo. Los sutras traducidos al chino y los textos justamente de los monjes ya chinos tienen un barniz taoísta que al día de hoy continúa. Las escuelas, de hecho, hay varias escuelas de budismo chino, quizás la más famosa y que ha tenido mayor influencia sobre todo en Occidente y en la cultura popular, es el budismo Chan, conocido por el término japonés de budismo Chan, que es el budismo Zen. El budismo Zen es tan taoísta que da calambre. La idea de la iluminación espontánea, de que uno alcanza la iluminación sin buscarla. Dice uno de los maestros que viene su discípulo y le pregunta cuánto hay que meditar para alcanzar la iluminación. Y Dao Yen, su maestro, le dice, ¿cuántas cuántas piedras hay que romper, hay que pulverizar para hacer un espejo? Los famosos koan del budismo Chan. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si no hay un número de piedras que uno pueda pulverizar para hacer un espejo, tampoco se puede alcanzar la iluminación meditando. No hay una cantidad de tiempo que uno puede estar labrando la tierra y el velo se corre y alcanzar la iluminación. Es una de las tantas prácticas y enseñanzas del budismo Chan, de la doctrina del vacío y del silencio. Bien, ¿qué es el budismo? El budismo comienza como una herejía brahmánica, del brahmanismo, más bien. El brahmanismo es la evolución de las religiones védicas, cuando justamente deja un poco atrás las batallas épicas entre los dioses como Rama y empieza justamente a cuestionarse el sufrimiento, a ponderar esta primer verdad búdica, que es que la vida es sufrimiento. Los Upanishads justamente van a plantear esto. Siddhartha, el Buda, era un príncipe que vivía totalmente aislado del mundo exterior, rodeado de lujos. Cuando salía justamente en palanquines con cortinas para que no viese el mundo externo, hasta que en un momento justamente una de estas se corre y ve a un mendigo y se le abre los ojos al sufrimiento a Siddhartha. Renuncia a sus placeres y se consigue un yogi, un maestro, y se vuelca al ascetismo. Pero con el ascetismo no logra eliminar el deseo, el sufrimiento. Y se da cuenta de que no hay un renunciamiento a la carne suficiente para eliminar el sufrimiento. No está en el hedonismo, no está en el ascetismo, está en el camino del medio. Y meditando debajo de un árbol, el famoso árbol Bodhi, se ilumina y puede ver más allá. Y descubre justamente las 4 verdades. Que la vida es sufrimiento, ya se lo habían enseñado, pero él ve el origen del sufrimiento. Y el origen del sufrimiento es el deseo y el apego. Si sabemos el origen, podemos eliminarlo, eliminando sus causas, eliminando el deseo y el apego. La forma de llegar a eso es justamente por el camino del Dharma, y acá no se preocupen, la polisemia que contiene el término Dharma en el budismo es ridícula. Hay decenas de conceptos que se llaman Dharma,
que muchos no tienen nada que ver con uno con el otro. Pero bueno, justamente la senda óctuple o el camino del medio es este. La visión correcta, la intención correcta, la expresión correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Esta última es justamente la meditación. Es, si uno aclara su mente, su, sus acciones, eh, su voluntad, sus interacciones con los demás, va a poder alcanzar eventualmente la salvación. ¿Cómo se hace esto? A ver, el budismo tiene más sectas que el protestantismo. O sea que hay un gran debate sobre cómo alcanzar esto. Pero, ¿y por qué queremos alcanzar esto? Porque todos los seres, todos los entes, están atrapados en el samsara. Samsara es el ciclo eterno de la muerte y la reencarnación. Y si la existencia es sufrimiento, dentro del samsara no hay paz posible, no hay escape al sufrimiento. La forma de alcanzar ese escape es el nirvana, que es la negación última del yo. Acá viene, y nuevamente no tengo tiempo para explicarlo, la gran negación justamente de los Upanishads del budismo. En los Upanishads se equipara el Atman, el yo, la mente individual, con el Brahman, la mente universal, la esencia del universo. La revelación de los Upanishads es justamente que Atman y Brahman son lo mismo. Cuando uno logra ver eso, a través de prácticas del yoga, etcétera, no nos metamos con el Bhagavad Gita y el Krishna, que lo que justamente va a hacer en algo parecido al Wu Wei, que es la acción devocional. Nada de lo que uno hace tiene que ser en beneficio propio, sino que todo es devoción a Krishna. Y uno haciendo las mismas cosas puede alcanzar la iluminación. Para encontrar otro punto en contacto, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que va a decir el Buda? Va a hablar del Anatman. No hay Atman, no hay yo. Si no hay yo, no hay Brahman, no hay universo. El samsara es intrínsecamente ilusorio, es falso. La vida de los entes fenoménica es la ignorancia. La forma de alcanzar el nirvana es superar la ignorancia y alcanzar la verdad. Y la verdad es la ilusión. Todo es encima transitorio. En uno de los giros más interesantes de la metafísica budista es la entidad de los entes está dada circunstancialmente por el entrecruzamiento de los dharmas o propiedades de las cosas. El dharma del color, el dharma del espesor, el dharma de la vista, el dharma del suelo, cada una de las propiedades de las cosas en un entrecruzamiento da un momento finito en el universo, que es fugaz y a su vez es ilusorio. Y eso es la percepción y la existencia. Después está la parte religiosa, los rezos. Hay, entre otras escuelas, por ejemplo, está la escuela de la tierra pura, que es, si se quiere, de las más exitosas a la hora de los fieles, que creen que rezando al Buda Amida para lograr hacer llamar su atención y que cuando mueran reencarnen en la tierra pura, donde la iluminación está garantizada. Se le alcanza el nirvana con un paso intermedio en un paraíso budista. Obviamente es una simplificación eh, pensada para justamente las masas que no están dispuestas a pasar su vida ponderando
cuestiones ridículamente complejas de la filosofía. Bien, a grandes rasgos, por más de que hay una tercera, el budismo se separa en dos grandes corrientes, o se los llama vehículos. El Hinayana, o Theravada, de hecho, hablemoslo correctamente, es el budismo Theravada. Hinayana es casi un término despectivo por parte de la corriente de Mahayana. Y justamente la Mahayana. Hinayana significa pequeño vehículo y Mahayana gran vehículo. La Theravada lo que va a plantear es que el proceso salvífico de la salvación es un proceso netamente individual y personal. A través de la meditación y demás, es el budismo, sobre todo del sudeste asiático, y es el más original de todos. Y lo que busca justamente es convertirse en Arats, en el santo, la persona que se ilumina, trasciende la realidad fenoménica y alcanza el nirvana. Esta, junto con la Mahayana, entran a China, pero la Hinayana no prende. Y ahora vamos a ver por qué. La Mahayana, en cambio, de la cual van a surgir todas las ramas del budismo chino, plantea que la salvación es colectiva. Una de sus principales metáforas para explicar la situación es el mundo fenoménico, digamos, el samsara, es un río al cual todos saltamos, estamos en una orilla y saltamos a nadar, con la esperanza de alcanzar la otra orilla que es el nirvana. Aquel que llega a la otra orilla sería un arat, pero ellos no buscan ser eso, ellos buscan ser un bodhisattva. El bodhisattva es el que renuncia a todo, no solo renuncia a el deseo, sino que renuncia a su propia salvación y al nirvana. Porque el bodhisattva, cuando llega a la otra orilla, mira para atrás, ve a todas las personas y todos los seres nadando en el río y vuelve a saltar al río para salvarlos. Y la única forma de alcanzar el auténtico nirvana es con todos los entes alcanzándolo. Eso es a lo que aspira el budismo mahayana. El ejemplo más claro de esto es justamente Guanyin o Avalokitesvara, su nombre chino, su nombre en sánscrito, que es el bodhisattva de la compasión, que habrán visto probablemente infinidad de estatuas o imágenes. Hay una estatua gigantesca en Hainan, por ejemplo, de Avalokitesvara o de Guanyin, que hizo un voto, usualmente es el voto del bodhisattva, que es no descansar hasta que todos los seres hayan encontrado la salvación. Y Quan Yin desciende a los infiernos, porque además los planos de existencia en el budismo son infinitos, a salvarlos. Pero por cada una persona que salva, entran miles y desespera y se rompe en mil pedazos. El Buda se apiada de Quan Yin y la reconstruye y le otorga 1000 brazos y 1000 caras para ver en todos lados y alcanzar a todos los seres y poder salvarlos. Hay muchísimo más para profundizar. Hay cuestiones profundamente contradictorias en esto, en este proceso justamente de las cosas son y no son a la vez. Uno de los discursos justamente cuando se habla, una de las escuelas es justamente la de la mente universal, que ya no es la mente del Brahman, sino que la mente universal es la mente del Buda, es la esencia búdica, que es la salvación. Y si planteamos que justamente le preguntan, ¿por qué le preguntan al maestro, ¿por qué hablamos de que
la salvación, digamos, el Buda es la mente universal. El maestro contesta, para evitar que los niños lloren. Supongamos que los niños no lloran, entonces no Buda, no mente. No hay nada a que salvar, porque tampoco hay Buda, porque es todo ilusorio. Cuando uno entiende eso, puede salvar a los seres. Dificilísimo. eh, Sería genial poder hacer alguna charla alguna vez y tomar el Sutra del Diamante y leerlo y analizarlo un poco desde justamente desde los planteos más de orden filosófico. Hay infinitas ramas para poder profundizar en el tema, en el taoísmo también. De Confucio, por ejemplo, no les mencioné su idea del destino, que juega un papel central, muchas cosas, ni hablar de justamente las escuelas que van a continuar y que llegan a lo que hoy en día llamamos confucianismo. Hasta ahora raspamos meramente la superficie de corrientes de pensamiento que siguen siendo practicadas hoy en día y vimos los orígenes. Imagínense si, por ejemplo, con el cristianismo nos quedásemos exclusivamente con los testamentos, incluso con todos, porque ni siquiera la selección de testamentos apócrifos, sino antes de la constitución de la iglesia. Nos faltan 2000 años de evolución. Con esto pasa lo mismo, solo que son unos 2500 años. A eso métanle lo que fue 75 años de comunismo en China, el triunfo de la revolución. Y si nos pusiésemos a meter en el pensamiento de Mao y cómo, por ejemplo, influyen estas corrientes que vimos en el pensamiento de Mao y en su combate al confucianismo, por más de que el confucianismo eh, sea profundamente colectivista y después Deng Xiaoping retome ese aspecto del confucianismo y lo critique a Mao por haber combatido al confucianismo, nos queda muchísimo por delante. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguna duda? ¿Alguna devolución? En un momento decías que por qué la escuela hinayana no había pegado en China y que lo ibas a comentar. Y sin Justamente más, por esta ¿no? noción ¿Tiene que ver individualista. con lo colectivista? Ah, Tiene que ok, ver con el colectivismo, con perfecto. la noción de la vida clánica, la idea Mm, de la importancia esencial de la familia, del otro, la vida en sociedad. Y justamente por cuestiones taoístas de cómo se interpretó como la idea de la mente universal y demás. Que bueno, habría que profundizar mucho más en eso, pero bueno, justamente la idea de la salvación individual es muy antitética al pensamiento chino, que esos 500, 600 años que ya estaban de antes. Y una vez nada ah, más que prendió una, el resto eh, se fue quedando claro. cada vez más relegada. Bárbaro, Ojo gracias. que todavía en montones de partes de Asia el budismo Theravada eh, es el hegemónico, ¿eh? Solo que en China, Corea y Japón el budismo que prendió es el Mahayana. Malasia, por ejemplo, es un país profundamente Theravada. Mm, No así Indonesia, que hay un poquito, en Indonesia son musulmanes. Bárbaro, muchas gracias. Sí, hay mucho ahí para, para Y no nos profundizar. metimos Gracias. con el Islam en China, es otro tema completamente. En China, por ejemplo, las mezquitas en Xinjiang son las únicas que tienen imanes femeninos. Tienen ah, mira, sacerdotes musulmanes femeninos mira vos. para sembrarles la curiosidad.
¿Dónde, qué parte bien? En el Xinjiang. Ah, Xinjiang es la provincia más occidental de Sí. China, sería. Limita con Pakistán, ¿no? Sí. Mm. Sí, occidental sobre todo más que está más al oeste. Claro. Porque en cuestiones occidentales yo diferiría. Creo que Heilongjiang tiene lo suyo, por la influencia rusa. Por la influencia rusa, sí. Es uno de los pocos lugares donde conseguir pan en Claro. China. Sí. Bueno, Aparte de esculturas chicos, de hielo, ¿no? De festivales de esculturas de hielo. sí, la verdad que la charla estuvo genial. Muchas gracias, Gervasio. Si tienen alguna pregunta, nada, pregunten. Yo les dejo acá en el chat un link para que me hagan una devolución, nos hagan una devolución con respecto a la charla de hoy, acerca de los temas y demás. Después se los voy a mandar igual por mail para hacer un seguimiento, pero bueno. Nada, quería agradecerles por estar, agradecerle a Gervasio. No sé si tienen preguntas, alguna otra cosa que quieran preguntar, le podemos robar a Gervasio unos minutos Yo más. solo quiero agradecer, nada más. Es Yo buenísimo. le quiero Agradecerle Gracias a ustedes. preguntar a Gervasio cómo es que sabe tanto. Porque Yo ya que también quiero saber. A estamos ver, vinculando filosofía oriental con occidental, yo robándole las palabras, creo que fue Sócrates el que lo dijo. Solo sé que no sé nada comparado a con lo que ver, yo sabe. podría decir lo mismo. sinólogo, al Obviamente me parecer. falta profundizar muchísimo más. Eh, nada, a ver. También uno tiene sus años ya, aunque quizás no los aparente. Como les decía, bueno, como justamente Joaquín Encontraste hacía el alquimia y elixir de la cosas, yo hace juventud. 18 años que doy clases y hace 20 que me ocupo de la temática. Sí. No solo esto, sino Japón, Corea, eh, con sus peculiaridades, digamos. A ver, religión, cultura, digamos, obviamente hay muchísimos. Esto tomamos un poquitito, que es una, pero realmente muy breve y muy Sí, superficial introducción a la temática. sí. Mm, Me doy cuenta que es como un océano de información, de Sí, a historia, de ver, sí. cultura. de las 6 escuelas, por ejemplo, no llega a mencionar una que es buenísima, que es la escuela de los nombres. La escuela de los nombres es lo más parecido que tuvo China a los sofistas griegos. Eh, Eran polemistas. Justamente de ahí surge la famosa afirmación en chino de que un caballo blanco no es un caballo. Y profundizar en esa afirmación contradictoria es meterse nuevamente, volviendo a Hegel, en la división entre el universal y el particular, con cuestiones de, hasta les diría, de lingüística moderna. La posibilidad del lenguaje de diferenciar, con cuestiones chinas, además. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en China los verbos no se conjugan y se le van agregando partículas. Entonces, la idea de un caballo blanco no es solo un caballo, tiene su desarrollo. Los dejo para otro momento. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a ustedes por escucharme. Muchas Buenísimo. gracias. Tengo que editar el formulario. Bueno, ahí lo voy a editar para que cualquiera pueda acceder. Ahí está. Bueno, chicos, muchas gracias por estar. Yo igual les voy a mandar el formulario por mail. Que se Así. repita este tipo de charlas. Y muchas gracias, Buenísimo. Gervasio, de nuevo. Claro, la idea del formulario es un poco que nos vayan tirando ustedes también ideas para las próximas charlas. Así podemos, o Gervasio sabe un montón de cosas, y las que no, voy a tratar de ir buscando gente que sea especialista en distintos temas y Que demás. haga Así que, montoncitos y los comparta. claro. Si quieren, Así- yo lo que puedo hacer es, ya que tenemos sus mails de la inscripción, si quieren puedo compartir el PowerPoint, si les Ay, sirve. A ver, sí. es muy... Ah, buenísimo también. Súper. Fue También más que un yo, PowerPoint, Por una ayuda a favor. memoria para mí, pero no sé se los si se comparto, no hay puede, problema. pero también yo quería pedir si nos podían enviar por ahí la charla, porque como herramienta de difusión, Sí, eh, a lo mejor no sé, yo tengo algunos amigos que querían venir, pero no podían en este horario. qué lástima.
Sí, Claro, probablemente voy a ver si la puedo cargar en algún lugar. Probablemente voy a tratar de subirla en algún canal privado de YouTube o claro. algo por el estilo para poder darle acceso a algunas Ah, dale, personas y demás. buenísimo. Claro, preguntaba más Este, que nada porque no sé si se puede, viste, en esas cosas informáticas que uno no conoce. sí, yo Pero tampoco bueno, estoy muy seguro, pero sí, seguro que se puede. bueno, muchas Por lo menos gracias. para nosotros. Claro, tal Y cual. a ver, Ayuda se a puede crear memoria. justamente un canal y que solo puedan acceder, que no se aparezca cuando se busca, sino aquellas personas que tienen el link pueden acceder. Todo eso Claro, lo he hecho Ujú. claro. en YouTube. Genial. Muchísimas Bueno, gracias de nuevo. Ahí siguen bueno. diciendo que necesitan permiso para justamente para poder Ah, completar el... sí, tengo que revisar el formulario. Lo debo haber creado algo mal en la configuración y ahora lo chequeo. Pero bueno, sí, ahora después cambio eso. Mándalo por mail y más fácil. Más tranquilo, Restringir. claro. Sí, Claro. sí, sí. Tranquilo, tranquilo, y por mail lo vamos a contestar. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Y es donde dice compartir, claro, tenés que poner cualquiera con el link. Em, claro, cualquiera ¿Viste con el cuando? link. Y acá Claro, saqué otra opción que decía restringir a la gente del instituto. Ahora. claro. Te Mm, aparece como que nadie puede acceder, que solo puede acceder la gente que tiene mail en el... Perdón, no, sí. no sé por qué Nada, me después metí se en los esto, mando por mail. disculpen. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no les quiero Más robar el fácil, tiempo ahora, dale. perdón. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. dale, Gracias. buenísimo. Nos Muchas vemos la gracias, Tengan una próxima. buenas buena noches. Ahora noche, sí se vayan a arregló el descansar o formulario. a cenar. Buenísimo. Muchas Dale, gracias. muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, Hasta sí. Hasta luego. la Chao, próxima. chao. 再见。再见. Bueno, buenísimo. Bueno, estuvo linda la charla, creo, la verdad. 30 personas, bastante Un montón. bien. Sí, la verdad que bastante bien. Bueno, nada, muchas gracias por la charla. Descansá, tranqui. Después mañana, si querés, charlamos tranquilo porque, Dale, dale. nada, espectacular. La verdad que salió re lindo. Me parece que estuvo súper interesante y, Me nada, bueno, alegro después que lo haya quedado bien. charlamos. Dale, A ver. buenísimo. Chao.